Hola queridos amigos de nuestro canal Integritas Fidei, siempre recomendando nuestro blog de la revista Integrismo y de Oblazio Munda, alojados en Overblog. Bueno, algunos días han pasado ya desde este acontecimiento, ¿no?, de la consagración de obispos por parte de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Muchas cosas se han dicho a favor, en contra. Ya ha pasado un poco de agua debajo del puente, como se dice, y queríamos dar también nuestro punto de vista, que consideramos el punto de vista correcto a la luz de la doctrina católica, que ustedes ya conocen por nuestros videos. Pueden saber qué es lo que pensamos, pero no está de más aclararlo, ¿no?, y recordarlo, precisarlo, porque siempre es de utilidad. Lo que sí, como hemos dicho en otros videos, les podemos decir que les vamos a decir lo que otros canales más, seguramente más populares, más poderosos, les vamos a decir lo que esos canales, sobre todo de sacerdotes conservadores, como se dice, pues no les dicen. Vamos a hablar fundamentalmente de lo que yo llamaría ceguera, ¿no?, de un lado y del otro. Por eso vamos a hablar de puntos positivos y puntos negativos en lo que es la posición de la fraternidad. Empecemos por los puntos positivos. Y para eso tenemos que remontarnos al origen de la crisis de la Iglesia. Porque la fraternidad y este hecho de las consagraciones por parte de la fraternidad no es, y hay que poner las cosas en su lugar, la fraternidad no es ni la causante, ni mucho menos, de la crisis de la Iglesia, sino que es un síntoma que es, según lo que he dicho al principio, saludable en algunos aspectos y no lo es en otros, cosa que vamos a precisar aquí, ¿no? Pero volvemos a eso, al origen de la crisis de la Iglesia. La fraternidad, como dije, es un síntoma de la crisis de la Iglesia. No es el origen, es un síntoma. Y esto es lo que muchos pierden de vista. Entonces, en todos estos críticos, hemos visto en estos días, por ejemplo en las redes, pero también en los medios, ¿no?, en los medios tradicionales, todas las críticas que se hacen a la fraternidad, pues parecen, y por eso hablamos de eso aquí, parecen ciegos a la crisis de la Iglesia y sobre todo al origen de la crisis de la Iglesia, y a que esto, como digo, la fraternidad no es más que un síntoma de la crisis de la Iglesia. La crisis de la Iglesia, por lo menos de manera más pública, de manera más desenfadada, si se quiere decir así, tiene origen, es el momento en que explotó esa crisis de la Iglesia, que ya venía de antes, es el Concilio Vaticano II, por más que sobre todo los conservadores no lo quieran decir y quieran decir más bien que siempre que en realidad son las interpretaciones del Concilio Vaticano II, etcétera, etcétera. No son las interpretaciones,
e incluso si dudáramos del verdadero sentido de los documentos del Vaticano II, y debiéramos fiarnos de las interpretaciones, el problema estaría también en que las interpretaciones no son interpretaciones privadas, sino que las interpretaciones oficiales, o sea, el magisterio es el propio intérprete del magisterio, y oficialmente se ha dado la peor interpretación de los documentos del concilio. Pero vamos a ver qué es lo que dicen los documentos del concilio, no lo que se interpreta, sino lo que dicen. Cosas que son más o menos conocidas para algunos, olvidadas para otros. Vamos a ver, por ejemplo, lo que dice el Papa Pío IX en la encíclica Quanta Cura. Y esta, por ejemplo, es una proposición condenada de Quanta Cura. Quanta Cura dice, y repito, esto está condenado: el mejor gobierno es aquel en el que no se reconoce al poder la obligación de reprimir por la sanción de las penas a los violadores de la religión católica, a no ser que la tranquilidad pública lo requiera. ¿Se entiende, no? Entonces, esto es un buen gobierno, no solamente un buen gobierno, sino el mejor. Proposición condenada. El que no protege a la religión católica. No protege a la religión católica. A no ser que la tranquilidad pública lo requiere. No castiga a aquellos que atacan a la religión católica. O sea, no la protege. El Vaticano II, el Concilio Vaticano II, en la Declaración Dignitatis Humanae Personae, enseña, entonces acá ya no condena, está enseñando. Esto enseña el Vaticano II. En materia religiosa, a nadie, hay pequeños párrafos, pero que no afectan al sentido, que se han suprimido, pero básicamente dice esto: en materia religiosa, a nadie, en realidad dice esto, se le impida que actúe conforme a su conciencia en público, solo o asociado con otros, siempre que se respete el justo orden público. Entonces, vemos en esta proposición, está hablando de materia religiosa y se enseña que debe actuar de acuerdo a su conciencia, que no se le puede prohibir que actúe de acuerdo a su conciencia, siempre que se respete el orden público. Vemos que al final también en la proposición condenada se hablaba de que, salvo que la tranquilidad pública lo requiera, no se puede castigar a los que violan la religión católica. Aquí también, salvo que se altere el orden público, no se puede castigar a quien actúe de acuerdo a su conciencia. No se puede castigar, salvo lo mismo que decía en la proposición condenada Quanta Cura, salvo que altere el orden público, no se puede castigar aquí a quien actúe de acuerdo a su conciencia. Entonces, de acuerdo a su conciencia, ¿puede atacar la religión católica? Perfectamente, porque puede ser de acuerdo a su conciencia. Y se habla de la conciencia así como así, no se habla de una conciencia recta o demás. Entonces uno dice, el mejor gobierno no protege a los que violen la religión católica, salvo que altere el orden público. Este dice, las personas puede actuar, no se le debe prohibir que actúe de acuerdo a su conciencia, puede atacar a la religión católica, salvo que altere el orden público. Entonces, repito, se protege la libertad de conciencia, que puede ir en contra de la religión católica, salvo que altere el orden público. Es lo mismo. Una condena al gobierno que no protege, que no defiende la religión católica, protege a los que tienen libertad de conciencia, que también pueden atacar a la religión católica, porque es la libertad de conciencia.
El segundo punto de Quanta Cura dice, recordamos que son proposiciones condenadas, están condenadas. La libertad de conciencia y de cultos es un derecho libre de cada hombre. Y aquí, cuidado, porque en el primer punto, que se habla, Dignitatis Humanae, hablaba de libertad de conciencia. Alguno puede decir, sí, pero no está dicho directamente el tema de que libertad de conciencia podría ser equivalente a violar la religión católica. No está dicho, no, a lo mejor no queda del todo claro. Sí queda claro porque libertad de conciencia, así como así, sin precisar, puede ser también atacar a la religión católica. Pero aquí, en este segundo punto, se condena claramente la libertad de conciencia y de cultos. Y se dice, está precisado eso, de conciencia. Entonces, no es solamente libertad de cultos, no es solamente libertad religiosa, sino libertad de conciencia. Es un derecho libre de cada hombre, proposición condenada. Vaticano II, Dignitatis Humanae, enseña esto, ya no condena, enseña. El Concilio Vaticano declara que la persona humana, como principio, tiene derecho a la libertad religiosa, o sea, dice exactamente lo contrario. Antes habló de proteger la libertad de conciencia, aquí se condena en Quanta Cura la libertad de conciencia y la libertad de cultos, o sea, la libertad religiosa. Acá se dice claramente que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa, lo contrario que dice Quanta Cura, que condena la proposición que dice que es un derecho de cada hombre, la libertad de conciencia y de cultos, o sea, religiosa. Acá se dice, el Concilio Vaticano II declara que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa y libertad religiosa en el fuero externo, libertad religiosa en el fuero externo para el Concilio Vaticano II. Eso está claro en el texto. Está condenada la libertad de conciencia, la libertad religiosa, y aquí está enseñada. Es un derecho de la persona humana, la libertad religiosa. En el fuero externo. En el fuero externo. Entonces acá también podríamos aclarar, porque antes se habló de que esa libertad para el Vaticano II de conciencia tiene que estar protegida, salvo que la tranquilidad pública lo requiera. Entonces acá se está hablando de la libertad religiosa en el fuero externo, o sea, públicamente. Si esa libertad religiosa en el fuero externo, públicamente, altera el bien público, ahí se puede actuar. Pero siempre que no altere el orden público, debe estar protegida. Y en Quanta Cura se condena eso. Se condena eso. Porque, por ejemplo, la libertad de conciencia no tiene que ser castigada solamente cuando altere el orden público. La libertad religiosa, la libertad de conciencia está condenada para Quanta Cura. Acá recordemos eso, que siempre la condición que se pone es que altere el orden público, pero mientras no altere el orden público, la libertad de conciencia, la libertad religiosa tiene que ser protegida, tiene que afirmarse, incluso en el orden público. El tercer punto, este derecho es proposición condenada de Quanta Cura. Este derecho debe ser proclamado y garantizado por la ley en toda sociedad bien constituida. Recordemos que estamos hablando siempre de libertad de conciencia y de libertad religiosa. Este derecho tiene que ser proclamado y garantizado por la ley en toda sociedad bien constituida. Entonces, el gobierno tiene que protegerla, proposición condenada, la libertad de conciencia y de culto. Es un derecho de cada hombre, proposición condenada, y tiene que estar protegido por la ley, proposición condenada. ¿Qué dice el Vaticano II? El Vaticano II dice, al contrario, que esta libertad
religiosa y de conciencia tiene que ser afirmada, es un derecho de cada hombre, tiene que ser protegida. La única restricción es que altere el orden público, incluso externamente tiene que ser protegida. Y el tercer punto, proposición condenada, antes decía cuanta cura, que tiene que ser protegido por la ley, está condenado. Este derecho, dice Dignitatis Humanae, proposición enseñada, de la persona humana a la libertad religiosa, siempre estamos hablando de eso, debe ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad de forma que se convierta en un derecho civil. Lo mismo, acá dice el derecho a la libertad de conciencia, el derecho a la libertad religiosa, tiene que ser protegido por la ley. Proposición enseñada. Este derecho tiene que ser protegido por la ley. Proposición condenada. ¿Por cuánta cura? Entonces, repetimos para que quede bien claro. Es el mejor gobierno el que no castiga al que ataque a la religión católica, salvo que lo demande el orden público. No se puede castigar a quien actúa de acuerdo a su conciencia. Puede atacar a la religión católica si es de acuerdo a su conciencia, siempre que se respete el orden público. Este es un derecho de cada hombre, libertad de conciencia y de culto, proposición condenada, Vaticano II, es un derecho de la persona humana en el fuero externo, externamente, siempre que no altere el orden público, es un derecho. Una condenada, la otra enseñada. Tiene que ser protegido por la ley, este derecho de la libertad de conciencia y de culto. Este derecho de la libertad de conciencia y de culto tiene que ser protegido por la ley. Es un derecho civil, dice el Vaticano II enseñando. Por si esto no es suficiente, tenemos Mortalium Animos y el documento del Vaticano II llamado Unitatis Redintegratio. Mortalium Animos, que es una encíclica de Pío XI, y esta Unitatis Redintegratio, que es una declaración del Vaticano II. Mortalium Animos es un documento de condena al ecumenismo, al falso ecumenismo, porque hay un buen ecumenismo, que es el ecumenismo de retornos, es decir, el ecumenismo por el cual se promueve la conversión de quienes están fuera de la religión católica a la verdadera Iglesia de Cristo, que es la religión católica. Y el falso ecumenismo, que básicamente quiere que los luteranos o los anglicanos o los ortodoxos se queden donde están y sean buenos anglicanos, buenos luteranos, buenos ortodoxos, porque considera no que hay una única Iglesia de Cristo, que es la Iglesia católica, sino considera que la Iglesia de Cristo está dividida en varias partes. Y hay una famosa teoría que pretende que está dividida en lo que sería la parte católica romana, la parte ortodoxa oriental y la parte anglicana. Pero vamos a lo que dice Mortalium Animos. Dice que la Iglesia de Cristo no solamente tiene que existir hoy, mañana y siempre, sino que tiene que ser la misma que fue desde el comienzo, los tiempos apostólicos. Y que hay una confabulación, dice, de católicos que trabajan por la unión de las iglesias cristianas. Y estas personas citan aquellas palabras de Cristo: sean todos una misma cosa, habrá un solo rebaño y un solo pastor, pero las entienden según de manera que es un deseo y una aspiración de Jesucristo que todavía no se ha realizado. Y el Papa dice: la única unión de los cristianos, la verdadera unión de los cristianos, solamente se puede obtener por el retorno, procurando el retorno de los disidentes a la única Iglesia de Cristo. E incluso dice, recuerda que San Juan el Apóstol, que era el apóstol de la caridad, prohibió absolutamente todo trato y comunicación con aquellos que no profesasen íntegra y pura la doctrina de Jesucristo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa y ni siquiera le saludéis. Fíjense esto, ¿no?
Fíjese esto, la importancia de no comunicar en las acciones sagradas con los que no son católicos, con los no católicos, como se hace públicamente en el Vaticano, desde el Vaticano II, por los llamados papas conciliares. Esto es lo que dice Pío XI en Mortale Unánimos. Recuerda que la Iglesia de Cristo ha existido siempre y es la misma desde los tiempos apostólicos, que hay una tendencia a tratar de promover la unión de las iglesias cristianas que es falsa, como si nunca hubiera existido, como si la iglesia nunca hubiera sido una, nunca hubiera tenido unidad, la verdadera iglesia. Nunca se hubiera dado la aspiración de Jesucristo. Y además el Papa recuerda que San Juan decía que no había ni siquiera que saludar a los que no traigan la doctrina verdadera de Cristo, la doctrina verdadera de la iglesia. Y el Papa termina condenando el indiferentismo y el modernismo. Y esta unidad de la iglesia, dice, no puede nacer más que de un solo magisterio, de una sola ley de creer y de una sola fe de los cristianos. Más claro no se puede pedir, ¿no? Pero sin embargo, el decreto Unitatis Redintegratio dice, solamente por medio, en el número 3, solamente por medio de la Iglesia Católica de Cristo, que es auxilio general de salvación, auxilio general, no es el único, es auxilio general, puede alcanzarse la plenitud de los medios de salvación, la plenitud. Entonces, los medios de salvación se pueden alcanzar en otras partes y en la iglesia alcanzamos la plenitud. Fíjense el lenguaje. Y eso se vuelve a repetir. Esto valga la redundancia, ¿no? Vuelve a aparecer, ¿no? Dice que el Señor confió los bienes de la nueva alianza al colegio apostólico presidido por Pedro para constituir un solo cuerpo de Cristo en la tierra, al cual deben incorporarse, y otra vez, plenamente, los que de algún modo pertenecen ya al pueblo de Dios. O sea, hay quienes pertenecen ya al pueblo de Dios, de algún modo, o sea, no están en la iglesia, pero pertenecen de algún modo, pero tienen que incorporarse plenamente. Entonces acá vemos la vaguedad. Entonces, la iglesia de Cristo siempre ha existido, ha sido siempre la misma, decía Pío XI. Acá es general, acá es la plenitud. Dice, los hermanos separados de nosotros practican también no pocas acciones sagradas de la religión cristiana, las cuales de distintos modos, según la diversa condición de cada iglesia o comunidad, pueden sin duda producir la vida de la gracia, y hay que considerarlas aptas para abrir el acceso a la comunión de la salvación. Entonces, están de algún modo se da, son aptas estas iglesias para abrir el acceso a la comunión de la salvación. De algún modo la salvación es otorgada también por ellas, es lo que está diciendo, producen de algún modo la vida de la gracia. Dice, por eso, aunque padecen deficiencia estas comunidades, que no son la católica, el Espíritu de Cristo no rehúsa servirse de ellas, no están primero dice, aunque estas comunidades separadas padecen deficiencias, de ninguna manera están desprovistas de sentido en el misterio de la salvación. Vuelve a decir, o sea, pueden aportar la salvación. Otra vez está dicho, porque el Espíritu de Cristo no rehúsa servirse de ellas como medios de salvación, cuya virtud deriva de la misma plenitud de gracia y de verdad que fue confiada a la Iglesia Católica. Entonces, el Espíritu de Cristo no rehúsa servirse de estas comunidades no católicas como medios de salvación, cuya virtud deriva de la misma plenitud. Tiene la plenitud la Iglesia Católica, pero no es la única que salva. Deriva de la misma plenitud de gracia y de verdad que fue confiada a la Iglesia Católica.
Entonces dice, estas comunidades no disfrutan de aquella unidad que Jesucristo quiso dar y que de la cual habla la Sagrada Escritura y la tradición confiesa. Entonces no disfrutan de aquella unidad que Cristo quiso dar a todos aquellos que regeneró. No disfrutan de esa unidad. Pero, aunque no disfrutan de esa unidad, la Iglesia de Cristo, acá pretende aclarar lo que está oscuro y no aclara nada, dice, bueno, no participan de la misma unidad que Cristo quiso dar, pero no están desprovistas de gracia en el misterio de la salvación. No están fuera de este misterio de la gracia, aportan también la gracia y dice, la Iglesia Católica de Cristo es el auxilio general. Esto es curioso, ¿no? La Iglesia Católica de Cristo. Entonces, hay otras iglesias que son de Cristo, pero no es la católica, parece, ¿no? Y esto está, incluso se vuelve a insistir, es el auxilio general de la salvación. Es general, aporta la plenitud, pero hay otras comunidades que aportan la salvación y la gracia. Dice en el número 4, para que por este camino poco a poco superados los obstáculos que impiden la perfecta comunión eclesiástica. Entonces acá, de nuevo, hay una comunión eclesiástica que es perfecta y otra que no lo es. Entonces estas otras religiones, estas otras comunidades, no tendrían la perfecta comunión eclesiástica, pero estarían en comunión con la Iglesia de Cristo de alguna manera. Dice entonces, repito este número 4, superados los obstáculos que impiden la perfecta comunión eclesiástica que esas otras comunidades tienen, todos los cristianos se puedan congregar en la única celebración de la Eucaristía, pero cuidado, se puedan congregar en la única celebración de la Eucaristía, pero tienen alguna comunión eclesiástica. Y dice, para que participen de la unidad de una y única iglesia que Cristo concedió desde el principio a su iglesia y que creemos que subsiste indefectible en la Iglesia Católica. Esta unidad de la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica. Y es muy confuso la redacción. Para aquella unidad de una y única iglesia que Cristo concedió desde el principio a su iglesia, esa unidad, esa iglesia subsiste indefectible en la Iglesia Católica. Subsiste, no está, subsiste. No es identificación subsistir. No lo es necesariamente. Entonces acá hay una tremenda confusión. Acá hay una tremenda confusión porque es todo esto de que las comunidades no católicas pueden aportar gracia, no están privadas de lugar en el misterio de la salvación, pueden aportar la salvación, es un total equívoco. ¿Por qué? Porque por sí mismas las comunidades, como ellos llaman, no católicas, o sea, las comunidades, los grupos heréticos y cismáticos que están fuera de la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, la única Iglesia de Cristo, estos grupos por sí mismos no aportan ni gracia ni salvación, sino que por sí mismos lo que hacen es echar fuera de la gracia y de la salvación, apartar de la gracia y de la salvación, porque están fuera de la Iglesia de Cristo. No es que tienen una imperfecta comunión, no es que no están en plena, no es que son un auxilio que no sería general, pero podría en algunos casos no. No, por sí mismos, estos grupos apartan de la gracia, apartan de la salvación, apartan de la verdadera y única Iglesia de Cristo, y cuya la voluntad de Cristo al fundar su iglesia es que todos los hombres entren a su única iglesia,
que es la Iglesia Católica Apostólica Romana, por sí mismo, eso es en sí mismo la verdad. Entonces, por sí mismas, estas agrupaciones apartan de la Iglesia de Cristo, apartan de la gracia, apartan de la salvación. Es verdad que tienen algunos elementos, sea de ley natural, sea que le fueron sacados a la Iglesia de Cristo, como por ejemplo los ortodoxos, etc. Sí, es verdad. Y en cuanto que tienen esos medios, como son medios que les tomaron a la Iglesia Católica, o que pertenecen a la ley natural, pues tienen su efectividad, es verdad, sí, pero eso es circunstancial, pero eso es accidental, pero eso no es la regla, no es en sí mismo, no son así las cosas. Y eso es lo que está haciendo esta declaración, este decreto. Está tomando algo que pudiera ser accidental, que pudiera ser, y no me alargo sobre el punto, pudiera ser circunstancial, Dios podría permitirlo, y parece una regla. No dice claramente que la Iglesia es el único medio de salvación, por regla, por voluntad de Cristo, por voluntad de Dios, el único, y que lo otro es una circunstancia particular, y que si alguien se salva fuera de la Iglesia Católica, fuera de los muros de la Iglesia Católica, es porque de algún modo está asociado a la Iglesia Católica, es algo puramente excepcional y circunstancial. No son las cosas así en sí mismos. No quiero alargarme respecto a este punto, pero es muy grave, es muy confuso. Es muy confuso porque es como que la Iglesia Católica tuviera 50 monedas y los otros tienen una parte de esas 50 monedas. Entonces, podés ir a cualquiera de estos, porque después de todo el otro es el que tiene la plenitud. No. Vamos a ir a otro punto que lo sacamos de la encíclica Humani Generis del Papa Pío XII. Y aquí también está muy claro, dice, algunos no se creen obligados por la doctrina que fue enseñada en nuestra carta encíclica, dice, si no me equivoco es Mystici Corporis, esa carta encíclica, apoyada en las fuentes de la revelación, según el cual el cuerpo místico de Cristo y de la Iglesia Católica son una sola y misma cosa. Entonces, el cuerpo de Cristo y la Iglesia Católica, cuerpo místico de Cristo y la Iglesia Católica son una misma cosa. No subsiste. No es general, no es plenitud, no. Es. Ahí está la diferencia. Y en Dignitatis Humanae vuelve a aparecer el subsiste. Por si alguno dijo no, pero no está del todo claro que diga eso en la declaración Unitatis Redintegratio, el tema del subsiste. Bueno, vamos a Dignitatis Humanae. Dice, el Sagrado Concilio profesa que Dios manifestó en el número 1 de la declaración Dignitatis Humanae, el Sagrado Concilio profesa que Dios mismo manifestó al género humano el camino por el cual los hombres, sirviéndole a Él, pueden salvarse y llegar a ser bienaventurados en Cristo. Creemos que esta única religión subsiste en la Iglesia Católica y Apostólica. Pío XII dice es. Aquí se dice subsiste en. No es. Podría dar lugar a otras realidades. No es. Veamos una cosa más, o algunas cosas más, que dice, por ejemplo, el Vaticano II en Lumen Gentium número 22. Dice, el orden de los obispos que sucede en el magisterio y en el régimen pastoral al colegio apostólico, entonces los obispos suceden al colegio apostólico junto con su cabeza, el romano pontífice, y nunca sin esta cabeza,
es también sujeto de la suprema y plena autoridad sobre la Iglesia Universal. Atención, atención, acá está dicho como un principio esto. Entonces los obispos suceden al colegio apostólico. Con Pedro y nunca sin Pedro, también son sujetos de la suprema y plena autoridad sobre la Iglesia Universal. Esto no es así. Esto no puede ser erigido en principio. Potestad que no puede ser ejercitada sin el consentimiento del romano pontífice, porque solamente el Papa tiene el poder de atar y desatar. Pero sin embargo, con el Papa también ejercen la plena y suprema autoridad sobre la Iglesia Universal. Esto está dicho en Lumen Gentium, en el número 22 de Lumen Gentium. Pero la cuestión es que según la doctrina católica, el sujeto del supremo, el pleno y universal, o sea, supremo, el más grande, pleno, total, universal sobre todo la Iglesia, poder de magisterio y de jurisdicción, es el Papa, al cual puede asociarse cuando él lo quiera el cuerpo episcopal, pero por un lapso de tiempo determinado. Entonces, esto está sujeto al Papa, que tengan la suprema autoridad, pero por un lapso determinado. Esa es la cuestión. Ahí está puesto como principio. Con Lumen Gentium, al contrario, el sujeto habitual, estable y ordinario, porque está dicho como principio, del poder supremo, pleno y universal de magisterio y de jurisdicción, es también el colegio de los obispos, con Pedro a la cabeza. Esta doctrina evita la herejía del conciliarismo, que confiere solamente al cuerpo episcopal, sin su jefe, el supremo poder de jurisdicción, pero se aleja de la doctrina católica, que nunca habló de un colegio de obispos estable, necesario y permanente, aun cum petro y sub petro. Así dice el número 22, afirma, como por disposición del Señor, San Pedro y los demás apóstoles forman un solo colegio apostólico, impar y modo, se unen entre sí el romano pontífice y los obispos. Dice, del mismo modo que San Pedro y los demás apóstoles forman un colegio apostólico, de la misma manera el Papa y los obispos, y no es lo mismo. Los apóstoles tenían un privilegiado respecto al tema de la jurisdicción, era especial en el caso de los apóstoles. Entonces no puede ser puesto impar y modo. Después dice que esta doctrina fue ásperamente contestada, decimos, esta doctrina fue ásperamente contestada durante el concilio, al punto de tener que ser corregida con una nota explicativa previa que dice, del colegio que no se da sin su cabeza, se dice que es sujeto también de la suprema y plena potestad sobre la Iglesia Universal, aunque existe siempre, no por ello actúa en forma permanente. Entonces hay una nota explicativa diciendo que el colegio está unido a su cabeza, siendo también sujeto el colegio de la suprema y plena potestad sobre la Iglesia Universal, existe siempre con ese poder, pero no por ello actúa en forma permanente, parece querer corregir, ¿no? Pero incluso con este añadido, el colegio de los obispos es un grupo estable, dice que existe siempre, en unión con Pedro, entonces sigue estando esto de que es un grupo estable que incluye necesariamente y siempre a su jefe. Entonces, incluso con la nota explicativa, sigue estando esto confuso e incluso erróneo. Como si hay un doble poder supremo en la Iglesia. Un doble poder supremo de autoridad y jurisdicción. Esto no era así. Lo disimula al error la nota previa. Aunque el colegio no actúe en forma permanente, existe siempre. El Papa puede obrar por sí mismo en orden al supremo poder de magisterio y de jurisdicción, pero como jefe de un colegio estable y permanente que existe siempre y permanentemente, aunque no actúe en forma permanente. Esta autoridad, esta otra autoridad suprema con el Papa,
porque es sujeto también con el Papa, pero también sujeto de la autoridad suprema, existe siempre y permanentemente, aunque no actúe en forma permanente. Por si esto nos quedaba alguna duda, también el nuevo derecho canónico en el canon 336 dice que el colegio episcopal, cuyo jefe es el sumo pontífice y cuyos miembros son los obispos en virtud de la consagración sacramental y por la comunión jerárquica entre el jefe y los miembros del colegio, es también él, en unión con su jefe y jamás sin él, pero es también sujeto del poder supremo y pleno sobre la Iglesia universal. Entonces acá hay una institución permanente nueva, que no estaba antes del concilio. Después, para un poco terminar, no extendernos demasiado, que ya nos extendimos bastante, Gaudium et Spes número 22 dice: la naturaleza humana ha sido en él asumida, no absorbida. Por lo mismo, también en nosotros ha sido elevada a dignidad sin igual. El Hijo de Dios, por su encarnación, se unió en cierto modo con todos los hombres. Entonces, antes estábamos hablando de la colegialidad, aquí estamos hablando de un error respecto de la que tiene que ver con la encarnación, con que por la encarnación el Hijo de Dios se unió en cierto modo con todos los hombres. Por si esto no queda muy claro, en Redemptor Hominis, la primera encíclica de Juan Pablo II, se comenta este número 22 de Gaudium et Spes, explicando su significado implícito. Juan Pablo II especifica la significación de este número sin ningún equívoco. Entonces el Hijo de Dios, por su encarnación, está unido con todos los hombres. De alguna manera está unido con todos los hombres. Este es un error muy peligroso y que invitamos a verificar en el libro El itinerario teológico de Juan Pablo II hacia la Jornada Mundial de Oración de las Religiones en Asís, por Johannes Dorman. Él explica cómo esto está en el origen del ecumenismo. El Hijo de Dios se unió por su encarnación de alguna manera con todos los hombres. Por lo tanto, por el ecumenismo vamos a ir a buscar a ese hombre unido a Cristo en las otras religiones. No lo sabe, no lo conoce, pero vamos a ir a buscar porque todo hombre está unido a Cristo. Todo hombre es cristiano sin saberlo. Esto es la consecuencia. Lumen Gentium número 7 dice: el Hijo de Dios, uniendo a él la naturaleza humana, redimió al hombre, uniendo a él la naturaleza humana, redimió al hombre y lo transformó en una nueva criatura, venciendo a la muerte con su muerte y resurrección. Más o menos dice lo mismo, que el Hijo de Dios unió a él la naturaleza humana en general. Y no está esto precisado, no está aclarado qué es lo que significa que haya unido la naturaleza humana, qué consecuencias tiene. Redimió al hombre. ¿Y qué tiene que hacer el hombre para aplicarse esa redención? ¿O no tiene que hacer nada? Entonces no está claro. Entonces, el magisterio conciliar lo podemos resumir en 3 errores principales, que serían el principio y fundamento, como dice San Ignacio, pero del Vaticano II. Es el error personalista, el culto del hombre, que está dicho por Pablo VI en la conclusión del concilio, al final del concilio. Nosotros también tenemos el culto del hombre, del que derivan los otros 2. Está contenido, está desarrollado en Redemptor Hominis. Es una especie de panteísmo cristológico en que el hombre y Dios son confundidos
e identificados en razón de una falsa noción de la dignidad de la persona humana. El segundo error es una falsa noción de la Iglesia de Cristo, que a causa del personalismo es presentada como más amplia que la católica.